En esta ocasión vamos a indicar un resumen de la unidad 1 de la materia técnicas de expresión oral y escrita. Para continuar con el proceso vamos a definir primero qué se refiere a comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la transmisión de señales mediante un código al emisor y al receptor. ¿Qué quiere decir? Que va a haber dos entes, la una persona quien dé a conocer un mensaje y la otra persona quien reciba el mensaje. Vamos a revisar un poco acerca del proceso de la comunicación, cómo ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo. En la prehistoria, los hombres se comunicaban por medio de gestos, gruñidos y gritos. Además, se comunicaban a través de fuego, símbolos y sonidos de cuernos. Si bien es cierto, no tenía establecido ninguna norma acerca de cómo tratar de comunicarse sus ideas e incluso sus sentimientos, dando paso a una edad antigua, donde el sistema de jeroglíficos constaba con una serie de dibujos que representaban sílabas que al juntarlos se creaban palabras a partir de los jeroglíficos. Ya era posible saber cómo pronunciar ciertas palabras, pues cada uno representaba una consonante y una vocal. Algo muy importante que ya estamos estableciendo una norma, algo que debemos seguir para definir cuándo es una constante o una vocal. Y de esta manera dar paso al creador del primer alfabeto basado en sonidos, quienes fueron los fenicios. A partir de ese alfabeto se creó el alfabeto griego, el cual a su vez es considerado como el precursor de todos los alfabetos que hoy en día utilizamos. Para esta forma sea conocida en nuestro medio, ellos utilizaban bloques de madera como inscripciones, los cuales eran mojados en tinta y puestos en papel para que los símbolos quedaran marcados encima del papel. De esta manera resumimos que en la prehistoria se comunicaban por medio de humos y dibujos rupestres. Donde los egipcios crearon los primeros idiomas escritos preservados en monumentos que hoy por hoy se dan a conocer a la sociedad. En la Edad Media nos comunicábamos ya por medio de cartas que eran entregadas por nuestros servidores, algo muy importante que ya tiene a la comunicación de región a región, dando paso a la creación del telégrafo por el señor Samuel Morse. ¿Qué permitía el telégrafo? Permitía la comunicación a larga distancia haciendo uso de un código. De esta manera incentivan a la creación del primer teléfono, quien permita transmitir señales acústicas en el año 1860 por Antonio Meucci. De esta manera incentivan a poder hoy por hoy utilizar una tecnología disponible para la sociedad haciendo uso de los teléfonos inteligentes y más aún una comunicación en tiempo real. De esta manera logramos tener habilidades de comunicación oral o lo que se conoce como expresión oral, que es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguir para comunicarse oralmente con efectividad, es decir, expresar sin barreras lo que piensa. Estas pautas están relacionadas en dos entes muy importantes, el hablar y el entender. El hablar que está relacionado directamente con la elocución y la pronunciación y aspectos como describir, relacionar, interpretar y escuchar. Cuando describimos, analizamos el objeto para poder narrarlo y relacionar, ordenamos ideas, decimos todo explícitamente y algo muy importante que es riguroso, el momento del emplear el idioma en el cual uno se desempeña. Interpretar, observamos, analizamos, comprendemos para el proceso de expresión y escuchamos para poder conversar, formular preguntas, responder preguntas, dialogar, comentar y participar. De esta manera llegamos a la pauta de atender, obviamente trazando una estructura adecuada del mensaje, utilizando un léxico adecuado y una fonética correcta. El proceso de la expresión oral surge en medio de una comunicación entre dos o más personas, logrando de esta manera
sacar a flote ideas que permitan obtener resultados mediante esta comunicación. Un ejemplo de ellos es preguntas como estas. ¿El sitio más sucio en que has dormido? La situación más extraña que has vivido. El trabajo más cansado que has tenido. La canción que más veces has bailado. La persona más interesante que has conocido. Y la situación más peligrosa que has vivido. Situaciones que suscita en medio de intercambio de información entre las personas. También hablaremos sobre las reglas ortográficas, que son las normas que regulan la escritura de las palabras. Dentro de las reglas ortográficas vamos a ver el uso del verbo, que dice que se conoce como verbo a una clase de palabra cuyo significado indica la acción. Ejemplo, bailar, leer, escribir, y todo esto depende del tiempo en el que estemos hablando. También el uso de paréntesis es una de las reglas ortográficas, que son los signos que encierran elementos incidentales o aclaratorios intercalados en un enunciado. Algo que tiene que tomar en cuenta es la rima constante, que la rima constante es aquella que se establece entre los versos cuyos finales, a partir de la última vocal que se pronuncian con acento, son iguales, incluyendo vocales y consonantes. Un ejemplo de ellos es hablar de la luna como también de la cuna. También tenemos a los signos de admiración, que son utilizados para señalar el carácter exclamativo de la oración. También vamos a hablar acerca de las reglas ortográficas de oro, que están relacionadas directamente al uso de la N y de la M, uso de la D, V, uso de la doble R, uso de la Z, de la S, de la C, uso de la G e incluso el uso de la J. Y también, ¿por qué no tomar en cuenta como regla ortográfica el uso de las tildes? Una regla ortográfica, estamos hablando de la acentuación, que consiste en pronunciar una sílaba con mayor intensidad que las demás. El acento se marca a veces gráficamente con una tilde. Otra regla ortográfica es las letras. Casi todas las palabras del español se escriben como se pronuncian, pero hay algunos fonemas que se corresponden con más de una letra. Y la puntuación. Los signos de puntuación representan las pausas y otros rasgos de la lengua hablada, donde los signos de puntuación distinguen significados. Aquí estamos hablando acerca de la coma y del punto. Las reglas del uso de la tilde. Vamos a identificar las palabras que llevan tilde, en este caso la clasificación en agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Cuándo se va a tildar las agudas? Cuando terminan en NS o en vocal. Y las graves cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Y la parte de llevar la tilde en las esdrújulas y sobreesdrújulas se llevan en su totalidad. Mencionaremos también el uso de los sinónimos y antónimos. ¿Qué son los sinónimos? Los sinónimos son las palabras que tienen el significado igual o semejante entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen muchas palabras que expresan lo mismo. Es decir, ejemplo, contento es igual a decir alegre, hermosa es igual a decir a bonita, como caminar es igual a andar, brincar es igual a saltar, rostro es igual a cara y cariñoso como es igual a amoroso. También hablaremos acerca de los antónimos, que los antónimos son las palabras que tienen significados opuestos entre sí. Un ejemplo es ponernos en el papel de conocer una persona buena y su contrario, significado contrario sería una persona mala. Un objeto dulce y un objeto salado. Una actividad como abrir es opuesta a una actividad de cerrar, o una actividad también de prender algo es opuesto a apagar. Tenemos un sinnúmero de ejemplos que tienen un significado opuesto, culminando de esta manera con el uso del punto y de la coma, que son utilizados para separar oraciones relacionadas entre sí, pero carecen de conjunción o preposición.
para separar los elementos de una enumeración que ya están separados entre sí por comas, tras una oración enseguida de otra de esta introducida por una conjunción y que no esté directamente relacionada con ella. También utilizamos para separar periodos sintácticos completos entre los que existe una estrecha vinculación de significado. Es lo que vamos a ver en la unidad 1, para lo cual esperamos su participación voluntaria en la siguiente unidad. Gracias.